Bueno, hemos visto, ¿no?, lo que ha sucedido con esta exmandataria, donde la Corte Suprema finalmente ha ratificado a 6 años de cárcel su sentencia por el caso Vialidad, una causa de corrupción que ha aquejado a múltiples funcionarios del exgobierno de Cristina Fernández, también al empresario Lázaro Báez, y últimamente, tras las apelaciones que hizo la exmandataria, finalmente los 3 jueces de esta Corte Suprema han ratificado esta misma condena que la llevaría a prisión. Si bien sus abogados han ya pedido de que ella cumpla arresto domiciliario, como lo dice la misma ley argentina, es algo que todavía está en veremos. También se están pidiendo otras disposiciones, como el caso de que ella no utilice tobillera electrónica, que mantenga la custodia policial debido, ¿no?, a las amenazas que ha recibido en el último tiempo. Bueno, queremos realizar en estos momentos una entrevista exclusiva con Gregorio Dalbón, abogado histórico de Cristina Fernández, que de hecho en estos momentos se encuentra en la ciudad de La Haya, en Países Bajos. Entiendo, Gregorio, para realizar una apelación internacional a esta sentencia de la expresidenta argentina. Te saludamos desde Chile y a ver si nos puedes contar las acciones que van a tomar justamente como cuerpo de defensa de Cristina Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, particularmente me encuentro en La Haya desde antes del dictado de la sentencia, porque algunos medios periodísticos decían que iba a salir la sentencia, que iban a pedir la detención y que iban a proscribirla. Y nosotros vinimos a hacer saber a la Corte Penal Internacional que los periodistas estaban informándonos que iban a adelantar una condena a una presidenta y que entendíamos que violaba el debido proceso, ¿no? Que los periodistas informen a la imputada y a sus abogados antes que la cédula de un juez llegue al domicilio electrónico. Además de eso, vinimos a plantear algunas irregularidades y algunos defectos que tuvo este juicio para con Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente lo que vamos a requerir es que se haga una recomendación para una revisión, porque han sido violados no solamente los derechos humanos de Cristina Fernández, sino el debido proceso, el juez natural. Había algunos jueces que eran confidentes con Mauricio Macri, jugaban al pádel los de la Cámara y al fútbol los del Tribunal Oral. Y realmente se hicieron todos los planteos en todas las instancias y la Corte decía que, llegado el momento, iba a resolver en la sentencia final. Sí. Pues ayer tuvimos la sentencia final y la Corte no se abocó a ninguna de las situaciones y requerimientos de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Y en definitiva lo que sucedió fue que ni siquiera se metió en el fondo de la cuestión, sino que simplemente dejó firme con un artículo que permite a la Corte Suprema no ir al fondo de la cuestión sin dar explicaciones. Pero dio explicaciones diciendo que en realidad los jueces habían sido elegidos por distintos gobiernos, que no había ningún tipo de problema y que eran jueces probos y honestos. Y la verdad que dio una explicación en 17 páginas, pocas veces vista. Una corte cuando rechaza por el 280 no tiene que dar explicaciones. Claro. Rechaza y se acabó. Gregorio. Entonces esto también nos da más solidez para ir a buscar esa recomendación de revisión. Esto es lo que estamos haciendo en La Haya y lo vamos a hacer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también en las Cortes americanas, ¿no? Vamos a hacer Cortes Europeas y Cortes Americanas. Perfecto. Gregorio, bueno, hace muchos años, ¿no?, que la expresidenta argentina Cristina Fernández viene acusando de que hay una persecución política, judicial en su contra. Ha nombrado a los jueces como parte del partido judicial, que todo esto justamente va en contra de ella, que no la quieren dejar justamente seguir a la misma política. Pero ¿qué antecedentes tienen ustedes de que finalmente no hubo imparcialidad en este mismo proceso? Porque aquí estamos hablando de 3 cortes que fallaron de manera similar. ¿Qué defectos han encontrado ustedes y si es verdad esta acusación que hace ella de que hay finalmente un partido, ¿no?, la política presionando a la justicia? Bueno, nosotros lo que tenemos son antecedentes. El principal antecedente que tenemos es Lula da Silva, donde el juez Moro decía que no tenía pruebas, pero no tenía dudas de que el departamento de la calle Curitiba, de la ciudad de Curitiba, era de Lula. Finalmente, usted sabe, Lula fue preso y después terminó siendo presidente y Moro terminó siendo ministro de Bolsonaro. Claro. Algo parecido pasó también en Ecuador con Correa, lo mismo había pasado con Lugo, lo mismo pasó con Evo. Lo que se denomina una guerra judicial, el lawfare, está dividido en 3 patas, ¿no? La mediática, que era la que decía que Cristina iba a ser condenada, finalmente tal cual lo dijo los medios de difusión masivo, el Grupo Clarín,
en la cabeza de Héctor Manieto, que es el dueño del Grupo Clarín, evidentemente vivió para ver que Cristina pueda ser detenida o pueda ser proscripta. Ahora seguramente a Héctor Manieto no le queda sentido de la vida, ¿no? Porque ya logró que la condenen y que la condena quede firme. En la Argentina quedó firme, pero hay un artículo, que es bueno decírselo a todos los hermanos chilenos, que es el 366 del Código Procesal Penal Federal de la Argentina, que a partir del año 2020 permite que si un organismo de derechos humanos internacional dice y pide que se revise un fallo, si hace esa mención a violaciones del debido proceso, ya no es que se hace una indemnización o que los jueces pueden decir no porque no es vinculante, me quedo con la sentencia que hice, sino que tienen obligación de hacer una nueva sentencia y la sentencia de Cristina quedaría sin efecto. Por eso estamos peleando y luchando ante los organismos de derecho internacional, que es lo que nos queda, porque la justicia nacional está terminada la instancia, Claro. para que se haga una preliminar de estudio sobre las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de Cristina, y en ese caso, si alguna de las Cortes llega a recomendar la revisión, es vinculante. Sí. Por ese 366, inciso F del Código Procesal Penal Federal, es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia dejaría de tener efecto y deberían hacer una nueva sentencia. Lo que no quiere decir que la sentencia que hagan no sea condenatoria. No hay problema, pero que esté fundada en derecho. Acá la Corte ni siquiera fundó en derecho, ni siquiera tomó el caso, es decir, no fue al fondo de la cuestión. Entonces se quedó Cristina sin siquiera tener un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la verdad que entre eso, la falta del juez natural, los amigos de Macri que jugaban al pádel con él en la Cámara, los que jugaban al fútbol y mostraban un mate que decía Liverpool, que era el cuadro donde jugaba, el juez que la juzgó y Mauricio Macri. Imagínese usted que la verdad que el temor de parcialidad ya bastaba para que realmente el juicio se anule y se sorteen jueces probos y honestos que no tengan vinculación con el poder. Bueno, la verdad que todo se hizo y todo se rechazó. Y lo peor de todo es que se nos dijo, ahí le redondeo, que todo lo iba a tratar la Corte, todos los planteos que se hicieron en instrucción, en Cámara y en Casación, al momento de dictar sentencia. Y fíjese usted, cuando la Corte tuvo que dictar sentencia, metió el artículo 280 y no se metió en el fondo de la cuestión. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera trató no solo el recurso extraordinario, sino las nulidades solicitadas en primera instancia, en segunda instancia y en casación. Entonces tenemos muy sólido la violación del debido proceso en la Argentina, como para que los organismos de derecho internacional público y de derechos humanos nos den la posibilidad de la recomendación de revisión y que eso sea vinculante para la justicia argentina. Gregorio, ¿ha tenido la posibilidad de hablar en estas últimas horas con la expresidenta? ¿Qué le ha expresado ella? ¿Cuál es su intención? ¿Cómo está viviendo también este momento? No, lo que me ha expresado es gratitud. La pelea con Cristina es ardua, es una lucha bastante injusta porque hay que luchar contra medios hegemónicos que son muy fuertes, como es el Grupo Clarín. Hay que luchar contra jueces que son muy fuertes, que son colocados por Mauricio Macri, un hombre que se dedicó toda la vida a espiar gente, bastante mafioso. Y la verdad que la lucha es bastante desigual, porque si hay algo que tiene Cristina es no solamente que no ha cometido una acción típica antijurídica y culpable, es decir, que no ha cometido delito, sino que lo que quería ella era competir. Y le pusieron un cepo a la democracia, es decir, ahora Cristina no puede presentarse y no puede competir en las próximas elecciones. Bueno, eso lo han logrado. Ahora, Gregorio, ahora que toca el tema de las elecciones, ¿realmente ella quería competir para unificar el peronismo, el kirchnerismo en Argentina, o también tenía la idea justamente de la inmunidad ante esta causa que era inminente el fallo por parte de la Corte Suprema? No, ella con la inmunidad no tiene problema. No lo tuvo, recuerde usted, en la época de Bonadío, entre 2015 y 2017, justo cuando se fue, 2 años estuvo sin fueros. No, bajo ningún punto de vista. Ella no tiene problema con que la detengan, con que la proscriban, no tiene problema con la justicia, no es alguien que, como Pepín Rodríguez Simón, que es otro hombre del macrismo que se fue a Uruguay 4 años para evitar que lo apresen o no estar a derecho. Cristina al contrario, no, yo creo que la historia del peronismo en la Argentina es una historia de proscripción, es una historia de bombardeos, es una historia de desaparecidos. Es una historia realmente conmovedora y Cristina es una mujer conmovedora que además de ser inocente de todas las causas que la acusaron, nunca se dobló el lomo adelante de los poderosos, ¿no? En este caso
del Grupo Clarín, de Mauricio Macri, de los negociados que quieren hacer con las riquezas de la Argentina. No lo hizo, ni la vendió ni la alquiló la Argentina. Ahora tenemos a Javier Milei y antes tuvimos a Mauricio Macri. Ambos la vendieron y ambos la están alquilando. A las corporaciones, ¿no? Obviamente, a través del Fondo Monetario Internacional. Gregorio, bueno, le consulto justamente por el presidente Javier Milei, porque en este momento uno podría dar dos grandes visiones, ¿no? De que finalmente para el mandatario se le sale el rival más importante a nivel político que tenía justamente en Argentina, siendo Cristina, que quería volver justamente a entrar en el terreno político, ser candidata, es para mí hoy día una de las figuras más importantes de la política argentina, o lo podríamos mirar como Cristina vuelve a renacer su figura aún más, va a unificar al peronismo dentro del mismo país y se va a convertir, entre comillas, en un mártir, ¿no? Lo que podría desembocar también en más manifestaciones. ¿Cómo ves tú que el presidente Milei también está viendo este caso? El presidente Milei tiene un miedo que está abajo de la cama, está asustado. El presidente Milei tiene mucho miedo a Cristina. Es un hombre que no está preparado para la función pública. Era un señor que iba a los canales de televisión de panelista, a gritar, insultar. Es un hombre que es muy cruel con la gente. Le niega los medicamentos del cáncer que antes se daban gratuitamente a las personas. Apalean a los jubilados en las marchas que piden un poquito más de aumento. Gasean a niños menores de edad. Todo lo que le estoy diciendo está probado. Milei no tiene ningún problema, dice que si la gente se tiene que morir de hambre, que se muera de hambre. La verdad, dejó de ser importante la educación pública para Milei, la salud pública que tenemos en nuestro país. La verdad que está destruyendo el país, lo está vendiendo además con los préstamos que está pidiendo. ¿Y quién lo va a salvar? Podría venir ahora un movimiento... Lo va a salvar el peronismo. ¿Podría volver ahora? ¿Podría volver un movimiento más importante desde el peronismo? Dada el acontecimiento, ¿sí lo ve así? Yo creo que sin duda esto fortalece a Cristina, la fortalece. La historia del peronismo es cíclica. Cuando quisieron proscribir a Perón, lo proscribieron, pero cuando volvió ganó por el 63% de los votos. Bueno, me parece que después de Perón, la mujer más importante, yo creo que como una líder latinoamericana, no solamente de la oposición argentina, es Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que una sentencia de 3 empleados del Grupo Clarín no la van a conmover. Ella va a seguir siendo la política de raza que es y seguramente, como usted bien dice, va a unir lo que estaba realmente desunido, ¿no? Que era el partido más importante de la oposición, que es el justicialismo, el peronismo o el kirchnerismo, como quieran llamarlo. O sea, ¿usted, Gregorio, cree que Cristina Fernández podría volver a ser presidenta por tercera vez? ¿La ve ahí? Si ella quiere, el tema es que ella quiera. Yo lo que me acuerdo mucho con lo que le está pasando a Cristina es con lo que le pasó a Lula. Lo que le puedo asegurar es que los jueces van a terminar igual que Moro, seguramente. Lo que no sé es si Cristina va a terminar como Lula, porque ahí ya depende de Cristina. Lo que depende de mí jurídicamente, y sí, vamos a hacer todo lo posible para que realmente la justicia tenga jueces probos y no empleados de un medio de comunicación como es Clarín. Sí, la última pregunta que le hago, Gregorio. Usted está llevando la lista internacional de este caso con Cristina Fernández. En Buenos Aires están el resto de los abogados. Si me puede contar un poco cómo va a seguir ese mismo proceso. Yo decía al comienzo de esta entrevista que se le ha dado 5 días a ella para que se presente ante los tribunales, pero también se están pidiendo otras solicitudes, como el caso de que no haya tobillera, de que siga la custodia. ¿Cómo vienen también esas peticiones que se están haciendo hacia la justicia? Bueno, la verdad es que no creo que haya ningún tipo si quieren humillarla a Cristina, la verdad que ella acaba de decir en el discurso previo a posteriormente a la condena, que para ella estar presa, estando libres los delincuentes que están libres, como Sturzenegger, que es el hombre que reformó la Constitución a través de un decreto, o el ministro Toto Caputo, que es el hombre que endeudó a la Argentina y se fue a tomar sol a Brasil. La verdad que si están libres esos delincuentes, decía Cristina, realmente estar presa es como una cucarda, ¿no? Así que la tiene sin cuidado esa situación. Si quieren humillarla o hacer algo más con ella, pueden hacer lo que quieran. A Cristina no le entra una bala porque la vez que le dispararon no salió, y porque 3 payasos como estos jueces de la Corte que responden solamente a las órdenes, como le repito, de Héctor Manieto, no le mueven un pelo.
Perfecto. Gregorio Dalbón, agradecemos este contacto. Sé que está en Europa y ya es bastante tarde, así que agradecemos finalmente esta conversación con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. Que esté muy bien, un abrazo. Un placer para los hermanos chilenos a quienes aprecio mucho. Muchas gracias. Chao, chao, buenas noches. Hasta luego.